Los que nos escuchan a través de Pachamama, no solamente en la región Puno, sino también fuera de la región Puno, ¿no? A ver, Pedro Pablo Quispe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, de igual forma también. Desde acá le agradezco por esta bonita oportunidad a esta linda emisora Radio Pachamama que también se escucha en el Centro Poblado Rinconada de Cerro Lunar, ¿no? Casi en todo ese sector, ¿no? Y seguramente ahorita mis compañeros, mis hermanos, a ellos me dirijo, a todos los hermanos trabajadores, a las hermanas payaqueras, en especial. Nuestro objetivo es saludar a las personas discriminadas, discapacitadas. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muy bien, dije algunos datos, rasgos, y ustedes saben, nuevamente se ha puesto en debate, a conversar. Complicado entenderlo, además, en el señor Bruce, que ha vivido algunos actos de discriminación, exclusión, y que en su corazoncito guardaba también altos grados de discriminación. Estoy equivocado, soy muy atrevido en calificar. Por favor, ustedes, ¿qué piensan? Bueno, creo que tenemos que analizar esta situación, este hecho, en dos aspectos, no solamente en el racismo, sino también en el clasismo. Porque las expresiones del señor Bruce no solamente expresan una posición racista, sino también clasista, ¿no? La manera en que él trata, por ejemplo, a sus trabajadores o en el entorno en el que él se mueve, es un manifiesto de desprecio pues, a sectores populares, ¿no? Y algunas veces el sector popular está asociado al provinciano, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una intersección, ¿no? No solamente de racismo, de discriminación por racismo, sino también discriminación por un tema de clase, ¿no? Cuando dices clase, ¿podrías desmenuzar un poquito Claro, lo más? que pasa es Porque que los sectores populares tenemos una extracción popular, una identidad no genética que nos ubica social y económicamente en los estratos más bajos de la sociedad, ¿no? Y es por eso que este racismo no solamente se va a manifestar en la manera de cholear, por ejemplo, sino también en la manera que se trata, por ejemplo, a las personas de la periferia de Lima, pero también de las provincias, ¿no? El hecho de que las peores universidades estén ubicadas o estén orientadas a tener como mercado a los sectores populares, o que, por ejemplo, la contaminación minera afecte principalmente a las poblaciones campesinas, o que, por ejemplo, el nivel de la pauperización de la educación pública, ¿no? Que está dirigido al sector popular, por ejemplo, o al sector de estación social económico más bajo, ubica un racismo encubierto bajo parámetros supuestamente estatales y bajo parámetros también económicos, que denotan también una intersección de raza y clase, ¿no? profesora Nancy, Este ¿cómo es ve un usted? tema recurrente y lo que ha dicho, a pesar de que ha pedido disculpas el señor Bruce, eso lo ha pensado y lo piensa y lo siente, porque así nomás no lo ha dicho, ¿no? Y es una situación un poco de menospreciar al provinciano y ver como un inferior a Vizcarra. Él nunca ha pensado de que podía ser presidente de Vizcarra, ¿no? Y lo ha dicho, ya se le ha salido. Entonces, y como lo has dicho tú al inicio, es una vergüenza de que él ha sufrido y sufre el tema de discriminación por su situación, no sé, su opción sexual, dice que no se dice opción, pero el tema identidad sexual, él sufre todos los días, pero sin embargo, él reacciona de esa manera con los provincianos. Y como te digo yo, es un tema recurrente porque vas a ver de que muchos provincianos que viven años en Lima tratan también con desprecio a los provincianos, ¿no? ¿Por qué? Porque se creen por el hecho de vivir en Lima y ya son superiores. Entonces, ese es un tema de cultura, ese es un tema que hay que erradicar y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque la gente que viene de provincias, cuando son de extracción más humilde, va a trabajos prácticamente que no lo tomarían ellos, ¿no? Entonces, eso más demuestra que los ven como inferiores a ellos. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué continuamos trabajando este tema? Porque todavía este tema del 80% de que la población nacional se considera racista. O sea, no solo hay racismo del blanco al color opuesto, morenito, Cobrizo. café, cobrizo, como dicen, ¿no?
sino también desde aquí para ellos. Claro, lo que pasa es que también en las últimas décadas también se ha construido una victimización de la población, digamos, blanca, si queremos decir blanca porque no sé si exactamente, ¿no? También hay una construcción de un racismo invertido, ¿no? Entonces todo ese es el tema del racismo se va diluyendo en el cholear, ¿no? En esa capacidad de cholear a uno o a otro, o en el eufemismo de que todos somos peruanos. Cuando en realidad el concepto, digamos, de República de Perú no tiene recién, vamos a tener 200 años, ¿no? Tenemos una tradición milenaria, una cultura milenaria que trasciende al bicentenario, ¿no? Pero lamentablemente, a pesar de que ya somos una república hace 200 años, las condiciones de colonialidad, no solamente a nivel económico, a nivel de relaciones, sino simplemente, sobre todo a nivel inconsciente y a nivel de cultura internalizada, porque había se ha mimetizado con el conquistador, esa situación en condición de colonialidad aún pervive y es la que permite que la discriminación y las situaciones de clase, la intersección de raza y clase se diluyan y se naturalicen. Yo creo que lo más peligroso de lo que ha dicho Bruce no es exactamente las palabras que ha dicho, sino que las haya dicho en un contexto de naturalidad. O sea, es como que me fui a jugar fútbol, ¿no? O sea, reconocer eso. Pero también es cierto, y esto que nos sirva también digamos, como experiencia para ver cómo es que las identidades se instrumentalizan, ¿no? Se instrumentaliza al cholo, o al provinciano, o al gay, o al discapacitado, para presentar, digamos, una imagen de pluralidad política o de inclusión política, cuando debajo está soterradamente sosteniéndose una diferenciación de raza y clase. Claro. Se dijo pues en este contexto bien complicado donde había o no voto de confianza. Claro, Sí. claro, bueno, yo creo que el pueblo o la mayoría sabía de que eso iba a ser así, porque el Congreso en la vida iba a negar el voto de confianza. Han aprovechado la tribuna para insultar, humillar hasta cierto punto al presidente y al premier, ¿no? Pero en el fondo todo el mundo sabía, algunos inocentes creen que no iban a dar voto de confianza, pero sí se dio en ese contexto. Y lo raro es de que Bruce reaccione de esta manera, porque no tenía absolutamente nada que ver el tema en este contexto. Y es un poco lo que dice Jesús, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es de que esta clase precisamente, los blanquitos, como se ha llamado Bruce, porque él se ha incluido en los blanquitos. Aunque él tiene ¿sí? muy poco de blanco, ¿ah? No, Tiene más de Mario, samba. por eso te digo, yo me refiero a Sí. que él se ha incluido Claro, en los blancos, ¿no? porque mucha gente piensa que porque vive en Lima Sí. y tiene el rostro pálido es blanco, ¿no? Y eso es mentira, porque yo te aseguro que si nosotros nos vamos a Lima, vamos a aclarar nuestra piel. Entonces, en ese contexto, él toca ese tema y esto demuestra una vez más de que se utiliza el voto de las clases populares, como son ahora el voto homosexual. Si podemos captar ese voto homosexual, qué bien, vamos a captar. Si podemos captar el voto de las minorías en el tema qué sé yo, de los barrios, de los campesinos, de Aymara, porque utilizamos mucho y precisamente los blanquitos son los que utilizan el tema Aymara, los hermanos aymaras y quechuas, ¿no? Y entonces estamos tocando ese tema y cómo yo capto ese voto. Y lo que ha dicho Bruce no lo piensa él nomás, lo piensa un montón de gente, la gente que solamente se prepara para ganar las elecciones, ¿no? Para gobernar. Nadie se preparó para gobernar, y eso lo demuestra no solamente a nivel nacional, sino también en la presidencia, sino también en los gobiernos locales y gobiernos regionales. Todo el mundo dice cómo va a ganar, cómo capto los votos que quiero, de las con minorías, qué puedo ¿no? ganar de las minorías. Entonces, cómo endulzo a esos votantes de tal manera de que pueda captar esos votos. Y entonces gano y no sé cómo gobernar. Y Bruce es una manera de despreciar definitivamente a los provincianos.
Se planteó desde el Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, Vizcarra, podemos estar de acuerdo o no con él, pero finalmente encarna al país. Sí, es el representante. En el extranjero no hablan de Jesús Alegría ni de Juan, ¿no? Sino hablan de Martín Vizcarra. O sea, esté bien, mal, en fin. Que lo haya dicho eso es un poco complicado, nos toca, porque de alguna manera nos representa a la nación un presidente de la República, ¿no? Claro, yo creo que adicionalmente justamente es una crítica también a la representación política. O sea, él está diciendo, yo no me siento representado. El subtexto es que Claro, está diciendo, no me siento representado por este provinciano, ¿no? Un poco más se podía ver, si le soltábamos quizás un poco la cuerda, iba a decir, no me siento representado por este indio, ¿no? O por este cholo, ¿no? Entonces, eso es lo que en realidad está detrás. Es como un discurso oculto que va debajo. Pero esto también nos debe servir, digamos, de la oportunidad para cuestionar también los modelos de representación política. Si tenemos una legítima representación política y no solamente legal, porque lo que tenemos en este momento es un legalismo electoral, pero no tenemos una legítima representación. Son 200 años o sea, el bicentenario va a ser un bicentenario de 200 años de invisibilización. O sea, no nos olvidemos que el voto de los hombres analfabetos, de los ciudadanos analfabetos del Perú, no tiene más de 50 años. Poquísimo tiempo. Más, también ¿no? las mujeres. Y las mujeres recientemente. 1955. Claro, ¿no? Y en este momento está en discusión, por ejemplo, el tema de la consulta previa a las comunidades originarias. ¿Y quién decide quién es originario o no? El Ejecutivo. O sea, 2 o 3 señores o un grupo de señores en un escritorio terminan decidiendo quién es indígena y quién no es indígena. Claro. Entonces, eso también pone en discusión las relaciones económicas y las relaciones de poder que existe dentro del país. O sea, eso creo que no hay que desaprovechar Hay que perder de vista. para hacer una crítica mucho más sustancial y no solamente al hecho anecdótico, ¿no? Bien. Uno de los proyectos que debe reformar es la paridad, por lo menos en la vida política. Ojalá existiera paridad en todos los ámbitos, ¿no? Pero saltó inmediatamente una mujer. Sí, la congresista Beteta. Sí, ¿no? Beteta. Sí. Es una vergüenza porque... Ella llega gracias a... O no, al margen de que haya llegado gracias a que ella o no razona, porque yo no entiendo por qué lo dijo, o piensa de que las mujeres vamos a hacer el ridículo como están haciendo hoy, o pensará que son las únicas que tienen la capacidad de pensar, ¿no? Porque dice, no podemos obligar a las mujeres a participar en política. No las podemos obligar, es verdad, pero sí tenemos que incentivarlas, porque muchas mujeres no se deciden a participar en política porque precisamente la lista de los candidatos los ponen al último, como solamente para cumplir lo que dice la ley, ¿no? Y capaz por eso muchas no deciden su participación. Entonces, el atrevimiento, yo diría, la estupidez, porque no hay otra palabra para determinar al fujimorismo y a la congresista Beteta, ha negado prácticamente ese tema de la alternancia, porque eso es lo que se plantea, ¿no? Que en la lista se haya alternancia. Yo particularmente tengo otra manera de pensar, Claro. pero yo lo que sí rechazo rotundamente, y las mujeres deben rechazar este tema a nivel nacional, de que cómo es posible que una congresista se haya atrevido a decir eso. Y ella representa A las mujeres. a las Sí. mujeres. Yo creo que habría que acotar ahí que ella, como dice Nancy, ella no está razonando que ella llega gracias al 30%, a la cuota de género. O sea, la gran mayoría de mujeres que están en el Congreso, por no decir todas, es gracias a una conquista política por la cuota de género, ¿no? Y están allí. O sea, ellas no han llegado producto de la casualidad o producto de sus méritos y capacidades, porque si fuera por sus méritos y capacidades, quizás no estarían en el Congreso, ¿no? Ellas han llegado gracias a la cuota de género. Pero también veo que hay un tema de acto reflejo, ¿no? Ella se ve a sí misma, digamos, instrumentalizada y cree que todas las demás van a ser instrumentalizadas. Por eso es que dice que no es necesario que las mujeres, ¿no? que se sientan obligadas, ¿no? Creo que ahí también hay que también leer a nivel de subtexto lo que está diciendo y en qué lo dice. Ahora, creo que el tema de la paridad
Es cierto que es necesario porque la mitad del país hay hombres y mujeres, pero creo que la representación política también termina siendo, digamos, poco representativa si es que no se incluye, por ejemplo, los diversos grupos étnicos que hay en el país que se sienten en el Congreso con todas sus manifestaciones culturales, con todos sus valores y cultura, ¿no? O sea, la no aplicación de manera extendida, por ejemplo, de lo que hacen las rondas campesinas en la aplicación de la justicia, la administración de justicia, es una manera también de despreciar a otra forma de hacer justicia, como si la única forma de hacer justicia fuera la romano-colonial o la romano-germánica colonial, ¿no? Bien. Y en el país convivimos un gran número de culturas, ¿no? Bien, y en la parte final, profesora Nancy Rosell, esto lo que nos está pasando en el país no debe repetirse, ojalá nunca, ¿no? Pero racismo, desconfianza, falta de representación, en fin, debe corregirse. Claro, él ha dicho me he equivocado, algunos es abuso, pero... No, como yo decía al inicio, lo que piensa él, lo que siente interiormente lo ha dicho. Ahora que se dio cuenta que no debía decirlo, es otra cosa, y ahí a pedir disculpas. Y también quiero aprovechar lo que ha manifestado Jesús, ese es el tema. Cuando aparece la ronda, conoce la realidad, allá en Carabaya, específicamente en Corani, es que la ausencia del Estado por el tema de Sendero, el tema de la guerra interna, no hay ausencia de Estado, no hay policía, no hay nada. Entonces la ronda asume la responsabilidad de poner, de ordenar, inclusive el tema de abigeato, gracias a la ronda desaparece y todo eso. Ahora ya se ha cumplido su papel la ronda y ya no nos dejan actuar. ¿Por qué? Porque el Estado, por su conveniencia, dice quiénes son originarios, quiénes no son. Tú tienes derecho a votar porque eres originario cuando ya he conquistado tu pensamiento, pero el otro no tiene derecho a pensar porque el otro está rechazando que entren las empresas mineras, ¿no? Hay muchas cosas que analizar y yo lo dije, si no vamos a trabajar en este tema, no nos falta absolutamente nada para llegar al bicentenario. El bicentenario va a ser desfiles, homenajes, discursos, aplausos y los pobres alumnos desfilando todos los días para demostrar eso. No vamos a cambiar, tenemos que cambiar de esquemas mentales y la actitud de muchos congresistas como la de Bruce, como la de Beteta, demuestran que definitivamente no hemos cambiado absolutamente. Muy bien. Jesús, Sí, yo lo único que quiero decir que hay que aprovechar esto para reflexionar de lo que se viene en el bicentenario, o sea, el bicentenario del feminicidio, el bicentenario de la exclusión, el bicentenario de la discriminación, del racismo, o sea, si surgió digamos, la violencia interna, fue justamente por una ausencia del Estado, porque estábamos en una situación casi semifeudal, donde había gamonales y hacendados que hacían lo que se les daba la gana, y esa es una expresión también de la discriminación y racismo, o sea, que haya poblaciones en situación de abandono de parte del Estado, es una manifestación de racismo y de clasismo, o sea, porque hay algunas personas a las que sí el Estado tiene que atender y hay otras a que no nos interesa atenderlas. Y esa es una política de Estado que hay que rechazar, ¿no? Bien. Que dentro del Estado hay también manifestaciones como políticas públicas que intrínsecamente tienen una carga de racismo en la administración de la salud, en la administración de la justicia, en las relaciones de poder, incluso dentro de los poderes, porque hemos pasado por varias etapas, digamos, del país y lo que tenemos ahora como resultado son las declaraciones de Bruce, ¿no? Muy bien. Disculpe, tenemos que terminar. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias también a todos los amigos del Pachamama. Vamos a regresar con el señor Pedro Pablo Quispe, justamente hablando de rondas campesinas. Una pausa y retornamos. Gracias, mi amado. Profesora, muchísimas gracias.